Estamos listos. Yo estoy haciendo una investigación sobre los lugares de ambiente de Lima. Investigando un poco en internet encontré varios artículos tuyos respecto a algunos lugares que mencionas de los años 80 y 90, ¿no? Yo quisiera un poco que más o menos me comentes el ambiente en Lima, cómo era en ese momento, ¿no? El primer sitio que conocí fue el Querel. Quedaba en Larco, en la cuadra 11 del Arco. Los dueños eran Beto Montalva y Pipo Ormeño, que eran los directores además del Teatro del Sol. Ponían obras de copy, pusieron una obra que se llamó El beso de la mujer araña en el Teatro de la Cabaña. Manuel Puig se peleó con ellos, o sea, hubo realmente un chongo entre ellos. El Querel era un sitio muy interesante, pero que graficaba lo que era en ese momento el ambiente gay, ¿no? Una puerta negra, de afuera no se veía nada. No entrabas directamente al local, sino había como 1 metro cuadrado, más o menos, un espacio así. Y entonces recién, después de abrir la cortina, entrabas. Entonces en ningún momento estaba abierta la puerta a la calle y abierta la cortina, por lo cual de afuera ni de adentro tenías registro de qué era lo que estaba ocurriendo. Para poder entrar tenías que tocar un timbre, y el timbre era como un timbre de colegio. Escuchábamos el timbre y volteábamos automáticamente a ver quién entraba, ¿no? Siempre tenía uno la ilusión de que entrara alguien pues, que te podía gustar, alguien que te podías levantar, ¿no? El local era muy chiquito, ¿eh? ¿Existe el edificio todavía o ya no? Sí existe, ahora es una tienda de artesanías. Después se vendió el Querel y se hizo, tenía un altillo primero de un lado muy oscuro donde había unos sillones donde la gente ahí chapaba o hacía otras cosas. Y el baño quedaba al fondo y la barra quedaba aún entrando sobre el lado derecho. Estaba lleno de espejos, todo pintado de negro y había mucho vaho. O sea, tú entrabas y te sentías mal. Sí, la vibra mala. No solo la vibra mala, o sea, ya era suficientemente peligroso estar entrando a un sitio así porque te ponías en evidencia que si estabas ahí es porque eras gay, ¿no? Okay. Si entraba la policía o si alguien te veía ahí era porque efectivamente ya era una declaración no pública, porque el lugar era privado, pero sí era una declaración peligrosa de que fueras gay, porque en ese momento pues el hecho de ser gay suponía una marginalidad mucho más grande de la que soy, ¿no? Te echaban de tu familia, la policía aprovechaba el hecho de que eras gay para poder abusar de ti, extorsionarte con las batidas, etc. Las batidas fueron en los años 80. En los años 90 comenzaron a bajar un poco de intensidad. Eran épocas también de toques de queda por el terrorismo. Los años 80 hubo varios toques de queda con Alan García, que después lo replicó Fujimori también con toque de queda vehicular. En ese toque de queda vehicular, que solamente estaba prohibido que salieran los carros, pero tú podías salir a la calle caminando. En el primero, que era toque de queda total, tú salías a la calle y te disparaban los soldados y te mataban. Pero en ese toque de queda vehicular me iba a la avenida Benavides y pasaban las tanquetas o los jeeps de los soldados y los hacía que me lleven a las discotecas del centro de Miraflores, ¿no? El ejército no se metía con nosotros, la policía sí, pero el ejército no. El ejército de pronto entraba a las 2, 3 de la mañana a la discoteca, 5 o 6 soldados se tomaban un trago y después se iban. Yo recuerdo en el Company, que era la discoteca Pituca, si quieres, que quedaba en Chacarilla. En esa discoteca sí me llevó varias veces la batida. ¿De policías? Sin ninguna razón y sin ninguna explicación, además. Nos metían a la comisaría de Chacarilla y ahí nos quedábamos en el patio hasta que amanecía. Por supuesto nos gritaban, nos insultaban y nos decían que les diéramos los teléfonos de nuestros padres y ese tipo de cosas. Alguna gente daba los teléfonos de los padres, con lo cual por supuesto los quedabas en evidencia ante tus padres y luego la policía extorsionaba a tus padres para no decir esa información que era pues socialmente sensible. Entonces, cuando a mí me vinieron a decir, mis padres están muertos, yo soy mayor de edad. Tendría 18, 19 años, ¿no? Los terroristas mataban mucho a los policías. Tenían muy poca preparación respecto al ejército. Eran blanco muy fácil. Entonces, en un momento me ha venido un policía a gritar y yo le dije, con razón a ustedes los matan como moscas. Y el tipo con la cacha de la cosa me dio en la cara y me tumbó al piso, ¿no? Todo el mundo se armó un alboroto. ¿Y en una comisaría o eso fue en dónde? En la comisaría de Chacarilla. ¿Y esta discoteca Company cómo era? ¿Qué aspecto tenía? El Company era como el extremo pituco. Tenía un tipo en la puerta que te miraba por una ventanita y si eras una persona conocida que ya había sido o que había sido con alguien conocido o estabas acompañado de alguien conocido, entonces te dejaba pasar. También a una especie de antesala, después de la cual pasabas una cortina, bajabas una escalera larga a un sótano muy grande que tenía muy buena música y que tenía una puerta de escape al estacionamiento del sótano del Centro Comercial Chacarilla. ¿El horario de funcionamiento de estas discotecas usualmente era igual
como las discotecas straight, o sea, A diferencia de las discotecas straight, estas funcionaban toda la semana. podía ir uno cualquier momento. Los domingos, los gays, haces un poco de vida familiar con tus padres cuando eres joven, pero tipo 6, 7 de la noche te escapas, pues, ¿no? O sea, en esa época los chicos se escapaban y la gente mayor iba ahí a hacer un poco vida social, ¿no? Sobre todo los que no tenían un sitio donde reunirse, porque tú no podías llevar a tus amigos gays a tu casa. Ni a una cafetería siquiera. Tampoco. Entonces las alternativas eran o ir a la casa de un gay mayor, que eso se funcionaba mucho, habían tus amigos que eran los cabros viejos, entonces ibas a la casa de estos gays mayores, uno de ellos era por ejemplo Javier Temple, que fue mi mamá en el mundo gay, tomabas algo y luego ya te ibas a la discoteca. También mencionas en una de esas a una discoteca Escrúpulos. En la misma avenida del Arco estaba el Querel y después estaba el Escrúpulos. El Escrúpulos era una discoteca que también tenía una manera de ser invisible. Todas estas discotecas tienen en común que no se unían a la dinámica social de las calles. Sí. Aisladas. Tú te escapas del fluir de la calle y te metes a estos sitios que no son visibles. No es como un bingo o como una cafetería. Tú pasas por afuera y ves que hay una actividad, hay una cola, la gente entrando, tú saliendo, la gente sale de respirar. Esa cosa no existía. Entonces el Escrúpulos era al costado de también unas tiendas, una puerta con una reja y un pasadizo muy largo y la discoteca quedaba atrás, adentro, como si fuera una especie como de quinta, un terreno en el interior de la manzana. Los dueños eran Ricky y Bolo. Ellos tenían esta especie de bar un poquito menos marginal que el Querel, más luminoso, más bonito, y habían shows. En el Querel no habían shows. Después cuando el Querel se hizo cabaret, ahí sí hubo algunos shows de la Temple. En el Escrúpulos, ahí he visto a Coco Maru Six, Temple, Naminti Moico, todos ellos, Ceciño era el disc jockey de ese bar, ¿no? El volumen de la música no estaba tan alto, podías ver mujeres, por ejemplo. O sea, yo la primera vez que entraba a ese bar entré con Gisela Guedes, que era la cantante latinoamericana con quien yo estaba viviendo en ese momento. He entrado a ese bar porque ella era amiga de Vinco. Vinco fue un gran artista gay argentino que era amigo de la Temple además. O sea, era un bar un poco menos grotesco y menos de levante. Y la primera vez que entro al Querel veo a un tipo muy mayor, todo descamisado y gordo y sudado, como chorreándose en la puerta del baño. Una gente súper sudada, súper asqueroso todo, bien antro. Y me acuerdo que lo primero que dije fue, o sea, no tengo nada en contra de ser viejo y nada en contra de ser maricón, pero no quiero ser un viejo maricón. O sea, para mí fue, siendo gay, una cosa chocante ver a este personaje borracho, unos chibolos que le robaban la plata, o sea, todo era muy asqueroso. La dinámica era otra, entonces. Sí, y te encontrabas con gente más bagre, pues. Porque los tragos eran más baratos, porque de pronto no cobraban entrada, a veces en el Escrúpulos. Por los shows de repente, ¿no? Y los tragos eran más caros. Y había más luz. También había que cuidar que no entraran matacabros, que en esa época había mucho. Gente que entraba pues a pegarle a los gays. Y entonces tenían esa seguridad. La seguridad del Escrúpulos también era súper fuerte, ¿no? Hay un artículo referido a un lugar que se llama Lima que se va. La Lima que se va quedaba en Breña, frente al Coliseo Amauta. De día era una cevichería y de noche se convertía en un bar de travestis y de camioneros. Era la travesti que no tenía otra alternativa que prostituirse, entonces eran travestis muy violentas. Iban a ese bar con sus maridos, que eran estos camioneros y estos personajes o soldados. Tú no podías mirar a la travesti porque el soldado te pegaba, y tú no podías mirar al soldado porque la travesti era la que rompía la botella y te pegaba en la cara. Entonces era un lugar muy peligroso. ¿Cómo llegaste ahí? Pero tenía mucho atractivo con la Temple y con un amigo que se llamaba Lahari también, que era súper bestia. Mi amigo Lahari era lo más marginal del planeta. Él se prostituía desde los 14 años vestido de mujer en la Herradura. En la Herradura había mucha movida que también había en el Parque Kennedy, pero en la Herradura era mucho menos vigilada. O sea, en el Parque Kennedy te podías encontrar con tu familia, pero en la Herradura la gente iba y caminaba por el malecón. Tú estacionabas el carro, le hacías luces a alguien, lo mirabas y te levantaban. O tú te ibas con alguien ahí, ¿no? Un poco la misma movida que hay hoy en la Plaza San Martín, ¿no? Que ya no hay en Kennedy porque eso desapareció, ¿no? La Lima que se va se vuelve famosa porque hay en Miraflores una especie como de bar donde iba toda la gente más o menos pituca cuando se cierra el Inti. Y en ese bar el dueño, que era un alemán, te terminaba de ponerte trago y te ponía la cuenta. Ya te vas, quería que te vayas. O sea, que pagues tu trago, que te vayas. Entonces la gente se
molestó, se pasó la voz. Entonces de pronto la Lima que se va, que en un sitio súper marginal, se convirtió en el oasis de toda la gente de Miraflores, San Isidro, Chacarilla. ¿Hasta allá se iban? Bueno, en ese momento las distancias no eran tan difíciles como hoy. ¿Esto ya en qué año era también? ¿Igual en los 80s? La Lima que se va también es en los 80s. Y hasta comienzos de los 80 funcionó el INTI. El INTI quedaba en Porta, frente a Pollos Pierce más o menos. Ah, ya. Y el INTI tenía una barra así redonda, como en U. Entonces tú entrabas por aquí, por esta puertita, también tenía 2 puertas. Esta selección de quién entraba y quién no entraba, ¿no? Pero muchas veces también lo que hacían los señores eran dar las vueltas por el Parque Kennedy, levantarse un flete y meterse al INTI, ahí tomarse un trago y después ya llevárselo a alguna parte, pues, ¿no? Generalmente se los llevaban abajo a la Costa Verde, porque en ningún hotel te aceptaban 2 hombres. Entonces, en la Costa Verde, hoy día ya no existe, pero te podías cuadrar en todo lo largo de la playa. Entonces, después ya había unos tipos medio que cobraban, y entonces también te daban un poco más de seguridad, porque siempre aparecía la policía, y si estabas tirando con un hombre, te metían para adentro, pues, ¿no? Después de que cerró el INTI, se abrió el My Way, que quedaba en el segundo piso, sobre donde está hoy día el KFC frente al Kennedy, y paralelamente al My Way se abre el Red and Blue, donde después funcionó la discoteca Pimpinela, y hoy día hay como creo que hay un hotel en la cuadra 12 del Arco. El INTI había sido esta mujer Regina, con su hijo que era alcohólico, pero quien administraba el INTI realmente era César Isla. César Isla alquiló una casa en Chaclacayo e hizo algunas fiestas. Esto es cuando Velasco se muere, porque él alquila la casa de Velasco. ¿Estos bares eran gay friendly o eran exclusivamente? No, eran exclusivamente gay. Lo gay friendly aparece recién con la sede. Hay una discoteca que es lo previo a la sede, que se llama el Nirvana. En esa discoteca el Nirvana, que era para gente dark, new wave, finales de los 80, inicios de los 90, que duró unos 4 o 5 años, había mucho gay también, pero mucho gay de closet. Usaban maquillaje, separaban los pelos, mucha laca, muchas cosas, pero era gente que no terminaba de asumirse. Sin embargo, muchos gays que sí estábamos asumidos íbamos a Nirvana un rato para escuchar una música un poco más agradable, y de ahí nos íbamos al discotecón, que era el Chacha. El Company le decíamos el Chacha también. ¿Por qué? Porque quedaba en Chacarilla, ¿no? Chacarilla. O si no, en la casa de Liliana, porque en esa época no había teléfonos celulares. Entonces, para hablar con tus amigos, tú tenías que llamar a la casa por el teléfono fijo, te contestaba la mamá. Tenías que fingir que no eras quien eras, porque ya sabía que tú eras el cabro del amigo, entonces tenías que ponerte otro nombre, y si la mamá no te reconocía la voz, y entonces el amigo, para quedar a dónde nos vamos a ver, nos encontramos en la casa de Liliana. Ya, la casa de Liliana era el Company, porque la dueña, la que ponía música, era Liliana Subogón, ¿no? Eran las claves para que no te reconozcan, porque en algún programa cómico habían hablado del Company como la discoteca gay, entonces ya hubo que travestir el nombre para que no se note, ¿no? Pero paralelamente no solamente había discotecas ahí, o sea, también había otra, por ejemplo, el Cronox, que quedaba en la avenida La Marina, en un segundo piso. ¿Y la sede que mencionabas? O sea, ya es inicios de los 2000, 2003, 2002. Que abre Mar Villanueva, en la avenida 28 de Julio. Un bar gay friendly que no es necesariamente gay, que te puedes encontrar ahí con tus amigos del trabajo y tú puedes decir, no, yo lo que pasa es que no soy homofóbico, ¿no? Pero hasta antes de la sede, todo era exclusivo. O sea, exclusivamente gay y exclusivamente hetero. Y oculto además, ¿no? Ahora, cuando aparece el gitano, que después es Legendaris, creo. El dueño es el de Mario Carosi. Como Mario había hecho que varias de sus vedettes travestis actúen en Café Teatro, también hizo que varias de las vedettes heterosexuales fueran a la discoteca gay. Entonces comienzan a ir a la discoteca gay la gente de la televisión sin ser gay. Los cómicos, los actores, entonces comienza un poco a mezclarse, pero eso ya es mediados de los 90, finales de los 90, cuando comienza un poco la apertura, cuando se abre el downtown, ya es una cosa completamente pública y se habla en los programas de televisión del downtown, ¿no? ¿Dentro de estas discotecas habían cuartos oscuros o no? Lo que podías hacer era irte a caminar por los sitios súper oscuros de la ciudad, y podía haber movida, por ejemplo, en los jardines de las casas de la avenida Arequipa. Estas casas que tenían un jardín retirado y una especie de mata como hasta cierta altura, no habían los celulares, no habían las aplicaciones, entonces tú para levantar caminabas por la calle y hacías contacto visual con la gente, ¿no? Uno puede estar en el mismo espacio físico, pero para realmente entrar a la dinámica de la heterotopía uno tiene que manejar cierto lenguaje y códigos, ¿no? Claro. Porque uno puede estar en el mismo espacio y no te das cuenta si eres heterosexual, por ejemplo, si estás en un baño público, un heterosexual entra,
miccionas y se va. Claro. Si uno conoce los códigos, uno puede darse cuenta de todo lo que sucede, las dinámicas son muy distintas. Esto mismo era mucho más intenso antes, ¿no? Que no habían las aplicaciones, no habían redes sociales. Claro. Entonces era todo en el espacio público. Y ahí es donde se acuña el término gaydar, ¿no? El radar gay. Tú necesitabas saber cuáles eran los elementos que te podían identificar a ti como gay para ocultarlos. Y tú tenías que saber identificar aquellos elementos gays en el otro. Manejabas mucha sutileza. Tú podías diferenciar en cómo se vestía, no, esas zapatillas, por esas zapatillas yo puedo ver si es activo, si es pasivo, si es flete, se dedica mucho más allá de los códigos de los pañuelos, ¿no? Que es una cosa que se desarrolló en Estados Unidos y acá no pegó. Por mirar sabías exactamente si el pata, si te sostenía la mirada, la bajaba y te la volvió a mirar, ya entonces este pata sí. Si ya te miraba con violencia, entonces no. Pero qué interesante todo esto, ¿no? La dinámica que ya no existe. O sea, yo salgo por la calle y miro y no me mira nadie. Porque no manejan pues los códigos, ¿no? No, y les parece invasivo que tú los mires, ¿no? O por ejemplo, ¿qué haciendo nada? ¿Tú quieres dar una vuelta? Bueno, ya va. Y se subían. Wow. Y no era gente gay. Era gente que de pronto no tenía nada mejor que hacer y se subía al carro. A veces pasaba algo y a veces no pasaba nada. Pero la mayoría de las veces, si ya se subían, ya pasaba, pues, ¿no? Claro. Con límites, tú ibas midiendo, ¿no? O sea, siempre con el miedo de que te había levantado un heterosexual y te podía sacar la mierda, ¿no? Cómo las miradas ahora pueden ser consideradas invasivas porque hace unos años no había lo que existe ahora, entonces la facilidad con que uno puede ligar ahora. Las personas de otras generaciones sí tenían como esa forma de mirar que para muchos era invasiva, como mencioné. Hoy es considerada invasiva. Incluso si uno lo traslada al terreno heterosexual, ya está calificado como acoso incluso. Claro. Entonces estábamos en el límite entonces realmente, ¿no? Entre que una situación de acoso invasiva, pero que realmente era la única forma también de generar una cierta interacción. Lo que pasa es que ahora ya se han indignado por cualquier cosa, ¿no? Pero si no mirabas, y si no te miraban, y si no sostenías la mirada, y si no te arriesgabas a que te saquen la mierda, porque no había hoy día la alternativa higiénica y segura de por la aplicación, le mandas una foto, me gustas, no me gustas, quedas, no quedas y ya. Por último, puedes ser un maricón de closet y tener una especie como de vida virtual. Ahí tenías que enfrentar el riesgo de que el pata malinterpretara tu mirada y te metiera un golpe. O sea, a mí me pasó una vez en la noche, en el bar de Barranco, que estaba mirando a un tipo. Y el tipo se me acerca, me mete un empujón y me dice, ¿por qué miras a mi enamorada? Y le dije, no miro a tu enamorada, te estoy mirando a ti. No se esperaba que yo tuviera la concha de decirle, no miro a tu enamorada, te estoy mirando a ti, ¿no? Y entonces me dijo, lo tomaré como un cumplido, ya se cagó de risa, ¿no? Desencajado. Claro, ya tómalo como una invitación si quieres, le digo. Entonces ya el tipo ya se fue, ya se rió, ¿no? Y los tipos que te hacían problema muchas veces estaban asusados por la mujer. Me sucedió una vez que miro a un tipo y el tipo me gustó mucho, entonces lo vuelvo a mirar y la mujer fue la que le dijo, anda, sácale las mierdas de maricón. Wow. Y entonces el tipo vino a pelear conmigo. Él le tenía que probar a ella que no era maricón. A él le daba igual que el maricón lo mire. Bueno, ya que mencionabas lo de la Costa Verde, por ejemplo, si alguien no tenía auto, ¿cómo es que hacía? ¿Había algún hostal, hotel, como ahora existen algunos hoteles que son...? No, tenías que aplicar parque. Había algún sitio te podía recibir, pero tenías que sobornar y muy de mala muerte. Pero es súper complicado, me imagino. Podías tratar de meterlo a tu casa. Después había, si no, en el Parque Kennedy, diagonal con Berlín, ese edificio verde antiguo. Ya, el portero alquilaba el cuarto de la guardianía. Tú que pasabas por ahí, había una cola de parejas. El tipo alquilaba, no sé, a 10 soles el cuarto. Hoy simplemente tú vas a un sitio y no te reciben con otro pata y lo denuncias por discriminación. Pero ese es el mundo al revés. O sea, olvida. Claro, igual es como difícil de entender la situación en que no habían muchos saunas, no habían cuartos oscuros, no habían estos clubes que ahora hay en que solamente vas a ligar. No había aplicaciones. No había aplicación. Entonces, ¿cómo hacía la gente para tener encuentros sexuales, no? Caminabas por la calle. Caminabas por la calle. Y habían zonas donde tú definitivamente sabías que iba a haber otra gente caminando también. Por ejemplo, ¿en qué zonas? El Parque Kennedy, todo el tontódromo, que era Larco, Parque Kennedy, diagonal, y subiendo por Piedras Canseco, o si no, subiendo por Benavides. Y si podías ampliar el tontódromo a subir por 28 de julio. Tú dieras vueltas caminando o dieras vueltas en carro, veías a esto otra vez. Entonces la gente se pasaba la voz y decía, oye, ese del carro azul se llama Felipe. Paga tanto, ya. O tú en el carro dabas la vuelta y te levantabas a alguien y te contaba, ¿no? También habían sitios en el centro de Lima. Y claro,
más peligrosos el Callao, ¿no? ¿Fuiste a alguno en el centro? Aparte, bueno, el que estaba en Breña, de Lima que se va, ¿fuiste a algún lugar en el centro? Yo daba muchas vueltas de Surquillo. Y entonces una vez que levantaba uno, ya la siguiente vez, como ese pata ya sabía que yo no era peligroso y yo sabía que no me iba a poner a mí en peligro, me ponía algún amigo suyo. Su amigo también me respetaba y entonces se hacía como un circuito. ¡Ah! Todo el mundo me llamaba. O me presentaban al nuevo, o yo quiero ir. Obviamente era pagándoles, ¿no? O sea, no les pagaba mucho, pero igual les pagaba, porque yo era chico, tampoco es que tenía un gran presupuesto. Pero se iban conmigo porque igual les invitaba a cerveza y a la hora que regresaba les dejaba plata porque se inviten a cerveza a todos. No tenían muchos recursos para divertirse y entonces una manera era ya a ver quién se sacrifica como el maricón, ¿no? Pero no tenían entre ellos ningún problema, o sea, nunca hubo insultos, nunca hubo ninguna cosa negativa, ¿no? Y no eran gays. Claro, las dinámicas sí son también... Sí, otra de las alternativas era ir al cuartel, por ejemplo, Las Palmas, el de la FAP, y el del Ejército en Chorrillos. Con los que estaban ahí internados. Tú sabes que el viernes a las 5 o 6 de la tarde había un montón de gente saliendo y le pasabas la voz a cualquiera al que se te ocurría. Le decías, hola, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Nada, ¿quieres dar una vuelta? Ya. Es un poco lo que siguió funcionando hace poco en las jarritas, ¿no? Claro. Es una dinámica distinta de utilización mutua, pues, ¿no? Más allá del mundo de los fletes, ¿ah? O sea, el mundo de los fletes es otra cosa. Ahí sí tú sabías directamente que estaban en ese negocio, ¿no? ¿Y habían fletes también? ¿Había un lugar de fletes? Sí, el Parque Kennedy. Las bancas del Parque Kennedy. Y tú podías identificar, según cómo estaba vestido, si era activo o pasivo, según el peinado que tenía y según las zapatillas. Tú podías saber si era activo. El rol. Ahora, ya los conocías también, ¿no? Porque pasabas y conversabas y a ti qué te gusta, qué te va, no sé qué. Pero tampoco era tan automático. A la hora que parabas a levantarte un flete, estaba toda la gente paseando, caminando. Ahí tienes esta cosa de los dos mundos que se superponen y que no sabes qué es lo que está ocurriendo, como si aquí estuvieran paseando fantasmas muertos, ¿no? Era un poco esa dinámica. Tú estabas levantándote a un tipo y pasaba la mamá con su hijito y no tenía idea de lo que estaba sucediendo ahí al costado, ¿no? Dabas varias vueltas, lo mirabas, tocabas el claxon, lo mirabas y después estacionabas un poco más allá. Y entonces el tipo venía y se acercaba a tu ventana y bajabas la luna y le decías, sí, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Entonces ahí había un poco la conversación y el tipo se trepaba al carro si es que llegabas a un acuerdo, pues, ¿no? Ahora, muchas veces esta gente te robaba, te pegaba y, o sea, ya sabes cómo es, ¿no? El mundo de la prostitución masculina, tú como cliente tienes miedo. No es como la prostitución femenina, que la que tiene miedo es la que se prostituye. En este caso, el que tiene miedo es el cliente. El flete no tiene miedo. El flete... Es el que tiene el poder. Tiene el poder. Siempre igual la masculinidad es la que tiene el poder, ¿no? Sí. En ambos casos, ¿no? En la prostitución masculina como femenina. ¿Siempre estuviste aquí en Lima o en algún momento estuviste fuera del país? Toda la época de los 80s y los 90s estuve en Lima. ¿Cuándo fue que vuelves a Lima? He estado fuera entre el 2003 y el 2006. ¿Sí notas mucha diferencia entre lo que sucede actualmente y lo que había antes? ¿Se ha perdido algunas cosas? ¿O de todas maneras es mejor la situación en que estamos ahora respecto a la de antes? Yo creo que tiene en general un balance positivo. Porque la gente antes, para salir del closet y para poder confesarle a una amiga o confesarle a un amigo que eras gay, era un trámite muy, muy jodido, muy difícil. De pronto en tu entorno no había nadie. O sea, en mi colegio el único maricón era yo. Yo sí creo que hoy las aplicaciones se dan la posibilidad de que muy chico, muy en tu adolescencia y las redes sociales también te encuentres con otra gente que es gay y también conozcas a tus semejantes y converses tus problemas y te sientas un poco menos aislado. Yo creo que la tasa de suicidios adolescentes por homofobia y por miedo ha descendido definitivamente. O sea, los riesgos creo que igual están, ¿no? O sea, igual te puedes levantar a una persona y conocer a alguien que a la hora que llega a tu casa te ahorca y ya está. Ese es un riesgo que no se puede... Es difícil de evitar. Es difícil de evitar. Ahora, lo evitas en la medida en la que no estás en el closet. Mientras menos en el closet estás... Menos expuesto, ¿no? No, lo que pasa es que el delincuente huele tu miedo. El delincuente sabe que tú temes, entonces él tiene un arma de extorsión y te comienza a pedir plata. Y ahí te jodiste. Cuando te comienza a pedir plata por su silencio, te jodiste, y si tú le aceptas, te jodiste, porque entonces luego va a seguir a más y va a llegar a un punto en el que ya no le quieres dar y entonces te mata. Te puedo nombrar 15 o 20 casos de esos, ¿no? Y la gente, si no hubiera estado en el closet, la extorsión ocurre cuando tú tienes algo que ocultar. ¿Y qué es lo que tiene para ocultar un gay? Solamente el hecho de que es gay. Con respecto al tema de Miraflores específicamente, me has mencionado un montón de lugares. ¿Por qué crees que Miraflores tenía
esta capacidad de tener tantos lugares que eran como para la población gay? La presencia de turistas hizo que Miraflores fuera una especie de como de pequeño espacio en donde tú podías salir a caminar y te podías levantar un gringo. O hubiera más negocios y más luces y más vida nocturna, y entonces eso hacía que había un montón de gente. Y en la cantidad de gente te puedes escabullir. Por eso es que hay movimiento en la Plaza San Martín, por eso es que hay movimiento en el Jirón de la Unión, porque obviamente entre tanta gente puedes encontrar a alguien que te mire. Bueno, en esa época que mirabas, ¿no? Hoy día ya... Puedes estar en la discoteca y te hablan por la aplicación. Claro. Sí, el mundo al revés. Respecto al tema de la movida gay, ahí que ya en los 80s, ¿no? Pero antes de eso, en los 60s, en los 70s... Hubo un restaurante en Barranco que se llamaba La Laguna. Y ahí se hizo una fiesta del año 59. Toda la alta sociedad marica de Lima, los hijos del presidente, los de acá, toda la gente de muchos apellidos. Como obviamente el mundo gay, a diferencia de lo que sucede ahora, no discriminaba. Se da una especie de utopía. Ya estamos siendo discriminados afuera, entonces aquí adentro no vamos a discriminar. Entonces se juntaron en esa fiesta perro, pericote y gato. Como las que se hacen en el Bolívar ahora. Pero la fiesta del Bolívar es exclusiva. Ahí no, ahí entró todo. Porque no era muy grande el mundo gay, entonces entró todo. Alguno de los vecinos llamó a la policía y llamó al alcalde. Y entonces llegó el alcalde con la policía y los metieron a todos presos. Cuando se dieron cuenta quiénes eran, yo soy el hijo del presidente, yo soy el hijo del senador, yo soy hijo de no sé qué, todos los que eran hijos de no sé cuánto, para afuera, y solamente se quedaron los que no eran hijos de nadie. Y se perdió la oportunidad de hacer una revuelta de rebeldía y de no aceptación de la prepotencia policial. ¿Y hubo una noticia en algún lugar? Sí, salió la noticia, fue un escándalo. Soltaron a la gente que tenía plata y entonces la situación no se fue para ninguna parte. Hubiese sido otra situación, ¿no? Años 70 se repite en una fiesta en el golf en la que nuevamente hay un escándalo y como ya estábamos en un gobierno, el gobierno militar, sí sale la lista de los invitados en caretas. Todos los padres de esos chicos los enviaron para afuera. Entonces hay una generación que se fue a vivir a Europa, a Estados Unidos, por vergüenza, ¿no? Eso sí sale en caretas, entonces. En esa época, como ya estaba el gobierno militar, y era obviamente una cosa que aprovecharon para desprestigiar pues, a la oligarquía y todo ese discurso, ¿no? Con respecto a las dinámicas ya actuales que existen en los lugares de ambiente de ahora, que son un poco distintos, ¿no? Algunos todavía mantienen esas características que mencionas de que no son tan visibles desde afuera, pero hay otros que ya son un poco más visibles. ¿Por qué crees que hay algunos espacios que todavía se mantienen así en anonimato y algunos que son abiertamente visibles, ¿no? Porque seguimos naciendo de familias heterosexuales, entonces nunca va a ser una buena noticia que tú digas que eres gay y vas a tener que seguir explicándolo. Vamos a seguir siendo marginales por un buen tiempo. Hay muchas cosas que giran alrededor de la sexualidad que no son sexuales, como por ejemplo el sitio donde te diviertes. ¿Por qué tu sexualidad tiene que definir el sitio donde te diviertes, la música que escuchas, cómo te vistes, los amigos con los que andas? O sea, tu vida privada define tu funcionamiento público. Nos podemos hacer los civilizados ahora, pero si alguien va a decidir entre contratar a un abogado gay o a un abogado heterosexual, va a preferir al heterosexual. Y entonces si se encuentra con el abogado gay en el bar gay, sí es un elemento todavía que te desprestigia. Hay un estigma todavía. Y lo va a seguir habiendo. Yo no creo que se solucione así nomás tan fácilmente. Los lugares de socialización son bares, son clubes, saunas, pero necesariamente están vinculados como al tema sexual, ¿no? Y yo tengo una hipótesis que existe dentro del ambiente gay, un tema que se llama economía del placer, ¿no? Que si uno sabe que finalmente no va a prosperar una relación por los temas sociales, entonces lo que finalmente uno busca es el placer momentáneo, efímero y ya. Es lo único que vas a encontrar y porque finalmente estás casi obligado a juntarte con gente con la que no te juntarías si no hubieras sido gay. Frecuentas espacios que no hubieras frecuentado si no hubieras sido gay. O sea, los gays no tenemos adolescencia. Pasamos directamente de la niñez cuando comienza la pubertad. Tenemos que generar una adultez que nos proteja. Tenemos que aprender a mentir, aprender a ocultarnos, aprender a disfrazar el deseo y la mirada y las urgencias y a aplazarlas y a no tenerlas, ¿no? Y a frustrarte porque te enamoras de tu amiguito, no le puedes decir a tu mamá, no puedes aparecerte con tu novio. O sea, hay un montón de impedimentos que hace que tu sexualidad se ponga en la parte de arriba de tu agenda. En el momento en el que la puedes ejercer, hay como una necesidad de recuperar el tiempo perdido. Y es verdad. Sí. Y por eso es que también hay una adolescencia tardía. Y como no hay un guión social,
Referentes tampoco, ¿no? No, no hay referencias y tampoco hay un guión social. O sea, a los 29 años el gay ya logra todo lo que puede lograr y ya hizo todo lo que puede hacer y se acabó la vida. Y a los 59 sigues haciendo lo mismo que a los 29. Es decir, vives solo, cachas con un montón de gente, te juntas con tus amigos. ¿Qué más? Y trabajas. Pero a los 29 años, más o menos, todavía no tiene una edad cualquiera. El heterosexual se consigue una mujer, se casa, tiene hijitos, después hay una serie de cosas que van consiguiendo y que está más o menos marcada por un guión. Nosotros no, o sea, el guión se acaba a los 29 años, ya lograste todo y de ahí es dar vueltas sobre lo mismo. Por eso es que en las discotecas te encuentras con gente de 60, 70 años. Digamos que si no fuera gay no estaría metido en la discoteca a esa edad. Probablemente con su familia. Viendo crecer a sus nietos y el gay tiene como una conducta adolescente casi perpetua, ¿no? En alguna medida es positiva porque te mantienes pues más o menos joven y te ves un poco mejor y hay como una cosa con el gimnasio, ¿no? También una obsesión por el cuerpo, a pesar de que igual con la edad te meten una patada en el culo y ya no cotizas en ninguna parte, pero hay una necesidad de seguir siendo atractivo porque sigues en el mercado. O sea, el heterosexual se casa y ya que chucha, me engordo, ¿no? Trago, ya está, mi mujer igual, traga. Ya no está en el mercado como... Ya no necesita ser atractivos para nadie. En cambio el gay tiene que seguir siendo atractivo, entonces tiene que seguir más o menos cuidándose para siempre. Eso también genera ansiedad, ¿no? ¿Ah? Estrés, ansiedad también generará. Tú mira a los gays viejos y mírales la cara. Tienen una vejez distinta, tienen una mirada distinta. Hay como... No hay, es bien feo lo que te voy a decir, pero no hay paz. ¿No hay paz? No, no. Sigues mirando, sigues como con esa mirada que busca, que todavía espera a la expectativa. algo, que sí, todavía estás con la expectativa de algo, que no va a llegar nunca, ¿no? Mira y fíjate que así no han envejecido tus padres, ni tus abuelos. Es una vejez distinta. Esa mirada será porque eres psicólogo, la tienes. Quería preguntarte ya un poco más respecto a cómo uno se siente dentro de esos espacios, ¿no? O sea, y específicamente en los lugares de antes que ya no existen, reflexionaba respecto a que uno realmente podría ser ahí como no era en el resto del tiempo, ¿no? Es como que asumías tu verdadera identidad. Sí. ¿Cómo cambia la persona, su actitud en el momento de pasar esa cortina, ¿no? Esa cortina negra? El espacio y el entorno y lo que tú sabes que va a ocurrir. Primero que tú sabes que ahí nadie te va a criticar por ser gay. Entonces hay como un alivio, ¿no? Pero por el otro lado hay una angustia, porque lo gay no debería ser prioritario, nunca. Lo gay debería marcar tu agenda como número uno. Entonces también hay una angustia que se contrapone a ese alivio de que aquí no me van a perseguir. Pero hay una urgencia de ejercerlo, ¿no? O ejercer tu sexualidad que no se puede ejercer afuera, ejercer tu identidad que no se puede ejercer afuera. Entonces ese es el espacio, es como un mini país. Y ahí vas a ser realmente quien eres, pero también vas a dejar de ser quien realmente eres, porque tienes un discurso único del hecho de ser gay. Aquí tienes que ser el maricón y tienes que fiestear y tienes que reírte y tienes que hablar de la pinga de uno, de la pinga de otro, de quién te habías cachado, de quién te habías comido, de quién te habías levantado, y era un poco el monotema y hablar mal unos de otros, ¿no? La situación muy tóxica de hablar siempre mal unos de otros, porque obviamente hay gente que viene... Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Hay gente que viene muy dañada y hay una necesidad de dañar. Toda esta cosa que te has contenido de las agresiones de los heterosexuales, vas y se la tiras a otro homosexual con quien deberías tener en realidad una actitud solidaria, ¿no? Es tu nueva familia, tu nueva identidad, tu nueva tribu. No. Hay mucha competencia, mucho conflicto muy fácil. Por cualquier cosa te hacen una pataleta y chao. ¿Y eso crees que es algo muy de aquí, de Lima, de Perú, o es una cuestión de ser gay? Yo creo que tiene que ver con Lima, porque Lima está configurada como micromundos tóxicos. En ciudades más grandes en donde el anonimato existe, a nadie le importa tu vida. En cambio acá, como todo el mundo sabe quién es quién, y como el mundo gay se vuelve como un pequeño mundo en el que todo el mundo sabe quién es qué y tienes que verte siempre con el mismo, y ya no hay carne nueva, y cada vez que hay carne nueva todo el mundo se le tira encima, y es una situación que se vicia. El estímulo sexual se degrada al primer uso. O sea, después del primer uso ya no te va a excitar lo mismo la persona, entonces ya hay un punto en el que la comienzas a odiar y también te odian. Y hay siempre las leyendas urbanas de que este hace no sé qué y el otro, tú sabes, la que hace no sé cuánto. Entonces todo el mundo habla por debajo de la mesa del otro mal. Nunca escuché que nadie viniera a contarme un chisme positivo de nadie.
Me iba al grupo que era el grupo de la Canepa era una marica mayor con sus 10 chicos jóvenes, y hablaban muy mal del grupo de Guillermo Pacheco. Me iba donde Guillermo Pacheco, que tenía el otro grupo de chicos, y hablaban muy mal de la Canepa, y yo decía, no sabes lo que les hace la Canepa. Entonces, entre los viejos se desprestigiaban, ¿no? Más allá del tema ya de lo que estoy investigando, pero leí que te interesa mucho el tema también trans. Tienes muchos escritos sobre trans y tu libro último, justo la protagonista es una chica trans, pues, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo surge este interés por las chicas trans? ¿Siempre te relacionaste con chicas trans? Bueno, Javier ha sido como tu Mi madre. mamá, sí. Y entonces, claro, él, bueno, no era trans, pero era drag, ¿no? Sí, bueno, no era drag, era travesti. Travesti. Drag se comienza a usar recién a partir de finales de los 90, comienzos de los 2000. Él hacía travestismo, pero solamente en el escenario. Habían otras chicas que hacían lo mismo. Luego también, como Coco Marusix, por ejemplo, ya adoptó esa apariencia y se le ha venido a decir mujer trans recién ahora, ¿no? En ese momento no se usaba la terminología trans. Se le decía traca o travesti, ¿no? Y le hablabas en masculino o le hablabas en femenino indistintamente y no les molestaba. No se ofendía. No se molestaba si decías el travesti, ¿no? Entonces, hasta gay se les llamaba, pues, ¿no? En algún momento. En una época era lo straight, que era lo heterosexual, ¿no? El hombre y mujer heterosexual, y todo el resto era gay. La mujer era gay, el hombre era gay, la traca era gay, todo era gay, ¿no? Después es que ha venido toda esta definición, que yo no sé si estoy muy de acuerdo. Yo creo que ya cuando haces tantas etiquetas, en realidad no estás haciendo igualdad. Estás haciendo una diferenciación por motivos sexuales y de identidad, cuando en realidad lo que estás peleando es de que no se te discrimine ni se te haga diferencia por motivos de identidad y de sexualidad. Entonces es un contrasentido hacer un LGTBIQRZ y toda la sigla química. Tampoco las heterosexualidades son todas iguales. Entonces hacer tantas diferencias... Al final nunca vas a terminar. No vas a terminar, y lo que vas a hacer es generar un montón de cajoncitos. Atomizar todo. Sí, sí. La discriminación hacia las trans ha sido fuerte. También creo que recién un poco que están accediendo a los espacios de gays. Al Company, por ejemplo, no entraban. A menos que fuera fiesta de disfraces, y ahí sí te podías disfrazar, ¿no? Yo me he disfrazado varias veces de mujer yendo al Company, pero porque era fiesta de disfraces. En el Studio One sí entraban porque hacían show ahí. Y había un bar que se llamaba Cronox, que quedaba en la Avenida La Marina, que en el segundo piso había travestis y había gays, y en el primer piso era solamente de mujeres, era el Dunker. Era un bar solamente de mujeres donde había chicas que hacían striptease. Y había otro sitio que se llamaba el Zeus. Que había incluso un premio en el Zeus. Sí, había el Zeus de oro. Yo siempre les he tenido pues el mayor cariño y el mayor de los respetos, ¿no? Porque lo hacían absolutamente visibles, porque uno como gay podía pasar buses, ¿no? O sea, ocultar tu homosexualidad y pasar como una persona cualquiera en una reunión familiar. Aparte de Lima, que sea, usualmente hay algunos lugares que siempre han estado como vinculados al tema de la marginalidad en el sentido de la delincuencia, la prostitución, ¿no? Y usualmente creo que han estado más en el centro. Como entre ellas siempre viven unas junto con otras y funcionan también como el seguro de vida para las mayores, tener estas hijas que trabajan para ellas, porque claro, la travesti vieja ya no puede prostituirse. Hay una dinámica también ahí interesante, ¿no? Claro, es su AFP. Entre gays no hay mucho esto, ¿no? Es diferente la dinámica. Es como más el tema de que tienes como una madre, pero no hay un vínculo más, ¿no? Tu familia puede casi olvidarse si tú no actúas muy maricón, que tú eres gay y bueno, te integras. Pero a la travesti la desvinculan completamente de su familia. No vuelve a estar invitada en ninguna reunión nunca más. La vuelven a invitar y la vuelven a incluir el día que la travesti regresa de Europa con dinero. Ahí sí le abren la puerta, ¿no? Y cuando le paga los estudios al sobrino, entonces ahí sí la travesti la vuelven a incluir en la familia, pero porque paga. Tiene que pagar su perdón. Por eso es que sueñan con irse a Europa, porque en realidad lo que más añoran es a su mamá, añoran a su familia. Duro, ¿no? Y en Europa también las explotan y hay toda una dinámica de las travestis que ya se dedican a llevar travestis nuevas allá y les cobran un montón de plata. Y entonces las de allá tienen que estar trabajando hasta que terminan de pagarles la plata. Es casi trata también. Es pues. Yo te arreglo tu visa, yo te arreglo tu pasaporte, pero esto te va a costar 4.500 euros. Claro, están casi como amarradas ahí. Pero hacen plata y cuando regresan a Lima, la travesti supone una mejora en las condiciones de vida de toda la familia. Ahí sí le abren la puerta. Y bueno, hace un momento también mencionabas el tema de la expectativa de vida. Claro, en los gays es como que, pucha, puedes llegar a 60, 70 años, sí, ¿no? Pero en las trans
30, 35 años acá. Porque las matan, porque se mueren de VIH y porque tienen tanta vergüenza que no van y toman su medicación, o cuando les dan la medicación prefieren venderla porque de pronto no tienen suficiente para comer y para pagar el cuarto en el que están viviendo, entonces venden la medicación y finalmente terminan muriéndose, ¿no? Muchas veces ni siquiera tienen documento de identidad porque han sido expulsadas de sus casas a los 13, 14 años. Estas travestis mayores las acogen a estas niñas y les enseñan a prostituirse, les inyectan hormonas, les enseñan a robar, les enseñan a identificar qué clientes sí, qué clientes no, en qué esquinas se paran, o sea, son las madres, ¿no? Familias adoptivas. Finalmente las empujan a lo mismo, ¿no? Que es a la prostitución, porque no tienen otra alternativa. Creo que de hecho que el mundo gay, a pesar de todo, tiene ciertos privilegios, ¿no? El hecho de poder tener una vida más normal, entre comillas. Puedes negarlo durante un tiempo, puedes fingir que no eres gay, puede no notársete que eres gay, y entonces eso en alguna medida puedes tener una vida casi normal. En cambio, una mujer trans, una travesti, se nota. Por eso es que yo defiendo la honestidad, porque son las primeras que han dado la cara. O sea, en los años 90, las primeras que salen en la televisión, en todos los talk shows, eran las trans. No tenían nada que perder, y porque finalmente le decían a dar 2 soles por estar sentadas ahí diciendo cualquier barbaridad, y no interesaba. Ahí es donde se hace famoso Coco Marusix. Era tan bonito y no hablaba huevadas, era un tipo más o menos articulado, entonces la gente se quedaba pegada mirándolo de tan bonito que era, y él aprovechaba para decir cosas más o menos inteligentes. Entonces fue invitado en todos los programas de televisión, especialmente en el de Bailey y en todos los programas de televisión. ¿Y en ese momento ya era famosa en el ambiente gay? Él es famoso en el ambiente gay desde los años 80, cuando gana el segundo puesto de Miss Universo, que gana Marisol Malpartida. Él gana el segundo puesto y hace una imitación, un primer show en el Perseo de Marilyn Monroe. Coco era linda. Cuando salía en la televisión todo el mundo se quedaba pegado. Los referentes de lo gay eran las travestis de la Avenida Arequipa y las que salían en Risas y Salsa, travestidas, afeminadas, maricas, y que las terminaban golpeando. Hoy las cosas han cambiado, hay otros referentes. Todavía carecemos de más referentes positivos, pero se ha avanzado un poco. Ya tenemos congresistas. Todos los actores gays, los cantantes gays, los políticos gays, todos están metidos en el closet. Y ya después han salido, cuando ya no había ningún peligro. Ahora Brunito Pinasco saca su banderita de colores conchudo. Conchudo. Y todo el resto también. Y todo el mundo los aplaude como si hubieran hecho gran cosa. No han hecho gran cosa. En esas épocas, en los 80, los 90, aparte de esta discoteca Danger, ¿habían otros lugares así para mujeres? De mujeres había una que se llamaba Huaraz. Mira, abrían y cerraban a veces por una semana. Había uno que se llamaba Pecados, que quedaba en el Loba Libereta. Lo malo de Pecados es que era el circuito del Loba Libereta de todas las travestis, y por lo tanto muy cerca a la policía que daba vueltas para atraparlas. La puerta de la discoteca estaba demasiado expuesta, entonces no tuvo éxito. Ha sido un lugar también muy fuerte de prostitución ahí, ¿no? Claro, porque salías de ese sitio y no podías parecer que estabas caminando por la avenida Larco. En cambio salías de ahí y ¿qué cosa estabas haciendo si alguien te veía en el Loba Libereta? ¿Qué estabas haciendo ahí? Entonces, no había excusa ahí. Por eso es que estos sitios y estas discotecas funcionaban en sitios también muy céntricos. A la vez tendría que ser como que oculto, pero a la vez tendría que ser un lugar como muy transitado. Y accesible. Como un poco contradictorio, pero funcionaba así. Sí, funcionaba así. Entonces tenías que estar metido dentro de una dinámica ajena, completamente distinta, pero también muy numerosa. Por eso es que el centro de Miraflores era perfecto, y por eso es que el centro de Lima era perfecto también. La Lima que se va funcionó porque estaba en el medio de la zona industrial. O sea, en medio de 4 fábricas había esta especie de cevichería con techo de estera y piso tierra. Pero ya tenía la cevichería, al menos ya tenía algo, ¿no? Claro, y ahí hubo un Miss Universo que le dieron por premio una caja de mayólicas blancas. ¿Es en serio? Sí, sí. O sea, de verdad, y se fue feliz. Contenta. Contenta, porque de verdad, o sea, en ese momento era un regalo, era algo... El reconocimiento, valioso, además, ¿no? Pero también era valioso, pues podía ponerle mayólicas a su baño, ¿no? Es como cómico, pero ya está en el límite de lo trágico también. Y después hubo un concurso que se llamó Miss Trabajo, que se hizo por la entrada de San Juan del Miraflores, Miss Trabajo, que lo organizó César Isla, en un departamento como de este tamaño. Habían movido todos los muebles
Y había un tipo con un micrófono y un parlantito y hablaba, y ahora vamos con la siguiente concursante, la señorita Clemencia Forsyth de los Eros Combe. Y entonces era una pipa vestida con un vestido cualquiera. Y ella es aeromoza en American Airlines o en Braniff y tú. Todo mentira, pues, ¿no? O sea, anunciaban los trabajos que les hubiera gustado tener, ¿no? ¿Y qué motivaba a hacer eso? Yo creo que estábamos todos un poco mal de la cabeza. Sí, porque... Sí, y el Miss Trabajo lo ganó una que era fea, ¿ya? Era muy graciosa porque su personaje es que ella era secretaria. Y ella era abusada por su jefe, pero ella estaba enamorada de su jefe también. Y entonces salió con una peluquita cortita, que en un vestido así largo, pero ella daba la vuelta así y el vestido se inflaba. Y ella se arrodillaba así en el piso y el vestido quedaba todo así extendido alrededor de la sala y todo el mundo ¡guau! Gritando. ¡Otra vez! Y entonces hizo este numerito de dar la vuelta así con el vestido que se inflaba y que tapaba todo el piso de la sala como 8 veces. Pues, por supuesto ganó. Pero era una travesti que probablemente en otros concursos no hubiese aparecido. No era un Miss de belleza, era Miss Trabajo. Justamente porque lo que les impide tener una vida normal básicamente a las mujeres trans es el mundo laboral. O sea, más allá del mundo familiar, el mundo laboral es muy precario. Hacer un Miss Trabajo también era un poco generar un premio para quien hubiera conseguido un trabajo normal, que ninguna lo había conseguido. Pero me parece como súper adelantado, o sea, muy reflexionado y todo. Sí, esto fue el año 89. El año 89, Lucila Boyano de Söger, una chiclayana, ganó el Señora Mundo. En esa época había no solamente el Miss Mundo, sino Señora Mundo. Entonces se hizo señora gay también. Las maricas mayores pudieron concursar también en hacer un concurso de belleza. Y a ese concurso la policía no lo interrumpió porque el dueño de la peña frente al Sachún, donde se hizo el concurso, era hijo de un policía. Entonces las policías, en vez de atacarnos, hacían como cruce de espadas para que entraran las grandes travestis. Y a César Isla, que estaba loquísimo, se le ocurrió hacer el Miss Trabajo. Tú a mí me decías, mira, vamos a la punta del cerro, que vamos a explotar una bomba, y yo y terminé en el Miss Trabajo. Estaban todas encerradas en el baño de visitas, que eran como 15 locas, todas así, en el baño de visitas. Y una por una las iban llamando, iban saliendo, y hacían su coreografía y se volvían a meter. Y cuando sale esta con el vestido todo pomposo, fea, todo el mundo se caga de la risa. Obviamente no iba a ganar, pero fue tan graciosa con la vuelta que dio y posaba, y fue tan simpática que ganó la secretaria, pues. Siempre ha estado como el tema del ambiente vinculado al tema de los concursos de belleza, ¿no? Y como juego el travestismo, ¿no? O sea, el travestismo siempre ha sido un juego que todos nos hemos vestido de mujer, pues, ¿no? Nosotros en mi grupo de amigos teníamos un baúl que lo tenía yo guardado en mi casa, lleno de pelucas y vestidos y maquillaje y tacos y accesorios y todo, y el juego, vamos a jugar el camerín. Vamos a jugar el camerín, nos juntábamos a maquillarnos y a tomarnos fotos. Y luego llevamos el camerín un poco más allá, entonces ya vamos a imitar a Edith Barr, y entonces agarramos la foto del disco de Edith Barr y hacíamos la pose igualita con la misma peluca. Hicimos algunos desfiles también en algunos departamentos. Y también salíamos a la calle a veces en el carro manejando todos maquillados y travestidos, ¿no? Por lo menos en la cabeza. ¿Eso en qué años era, más o menos? Eso también en los 80s. Ah, pero es como fuerte, ¿no? Sí, y en plena época del terrorismo, yo me acuerdo que tenía una pistola, que era una pistola de juguete, y la tenía en la guantera del auto. Y entonces estábamos dando vueltas por Miraflores, por el Tontódromo, y tenía este amigo que se llamaba Lajari, que sacaba la cabeza por la ventana. Él era muy, muy grande y muy feo. Era como Chayanne, muy parecido a Chayanne, que en masculino con un pelucón así, o sea, era un horror, ¿no? Había forma que tú creías que fuera mujer. Y entonces sacaba la cabeza por la ventana y le gritaba a la gente que estaba en los paraderos y la gente se asustaba. Y entonces no sé qué cosa hace que abre la guantera para sacar y tirar cosas y encuentra la pistola. Y comenzó con la pistola, una pistola de plástico. Sacaba la pistola y le apuntaba a la gente en los paraderos. Entonces, plena época del terrorismo, te estoy hablando. Y la gente se caía al piso, ¿no? Éramos unos salvajes hasta que nos agarró la policía y eso nos acabó la gracia. Terminamos presas todos, maquilladas y presas. Y posando para las fotos. Atrás había una marica bien mala que se llamaba Ángel, que le arrancó la peluca a la Haris, le atiró. La Haris gritó mi peluca, no sé qué. Entonces, en todo ese trámite quedábamos para recoger la peluca, que estaba con los carros que le pasaban por encima. Era una peluca enorme, que decíamos la peluca loco, porque parecía el pelo de un loco. Por recoger la peluca loco nos agarró la policía. Si no, hubiéramos huido nomás, ¿no? Como hacíamos siempre. ¿Y tu familia cómo tomaba eso en ese momento? ¿Lo sabía? Obviamente no sabían que hacía estas cosas, ¿no? Me imagino que se estarán enterando ahora. No, a mí me botan de mi casa a los 20 años, porque yo tenía una conducta completamente desquiciada, ¿no?
Desquiciada. Sí, pues porque, o sea, inevitablemente se te termina yendo la cabeza y terminas también inventándote un mundo paralelo, ¿no? Y fui a vivir con esta señora, que era la cantante de Latinoamericano, una mujer mayor, que tenía en ese momento 45 años, pero seguí igual de desquiciado, ¿no? Juntándome con gente súper peor. Y ya sin ningún tipo de control ya. Cero posibilidades de que la cosa se arreglara rodeado de esa gente que lo único que hacía era ahondar más la herida, ¿no? Entonces ya irte cada vez más abajo, pues, ¿no? Duro. Yo también fui muy extremista. Que aún así el sistema es como que nos forma homofóbicos, ¿no? Para mí estar en el closet nunca fue una opción. O sea, yo nunca estuve en el closet. Para mí siempre era lo que era. Si no te gusta, lo lamento, ¿no? A joderse. Y lo que sí lamento es que fuera prioritario en mi agenda. Por lo gay me botaron de mi casa, no pude seguir estudiando. Lo gay definió a mis amigos, que eran todos unos marginales, perdedores, con los cuales yo no me hubiera juntado si no hubiera sido gay. Después es que ya pude reintegrarme y terminar una carrera y volver a una persona más o menos constructiva e intentar recuperar el tiempo perdido, que no lo recuperas nunca, ¿no? Por eso es que mencionas el tema de que la sexualidad no debería definir todas tus esferas, ¿no? O todas... No debería definir nada más que con quién te acuestas. Claro. El día que ya no sean necesarias las discotecas gays, ya no sea necesario definirte como LGTBIQ, a mí qué me importa si te gusta que te orinen, si te gusta que te metan cosas, o te gusta cerrar los ojos, o gimes, o no, ¿qué me importa? O sea, ¿en qué me afecta tu conducta sexual? En nada. Porque mi relación contigo no es sexual, mi relación con mi abogado no es sexual, mi relación con mi mecánico no es sexual, etcétera. O sea, no me interesa. Dictando clases en una universidad, me acuerdo una alumna me dijo, profesor, ¿usted es homosexual? Y le dije, a mí me han contratado aquí como profesor, no como amante. Por lo tanto, lo que hago en mi cama no te lo voy a contar. No es que lo voy a ocultar, porque yo soy públicamente un maricón, pero ¿qué tiene que preguntarlo en un salón de clases una mocosa de mierda? Nada. Y era con el objetivo de desacreditar, además. Al director académico le digo, quiero saber qué cosa va a pasar con esta mujer, porque en la Católica la votarían, en la Cayetano la votarían en la calle, quiero saber qué va a pasar acá. Y la respuesta fue, ella paga, tú cobras. Universidad de Empresa. Yo no renuncié porque yo había asumido ya un compromiso con el resto de alumnos, a pesar de ella, pero a la hora que terminó el ciclo, ya no volví a firmar contrato con esa universidad, ¿no? Yo creo que la sexualidad solamente debería definir con quién te metes a la cama y todo el resto me parece que es un atraso. Incluso toda la batalla, que está muy bien, porque hemos logrado una serie de cosas, pero ya creo que llegó un punto en el que no se tenga que hablar del tema. O sea, se tendría que estar hablando de otras cosas. Yo creo que tendría que ser políticamente incorrecto hablar de la sexualidad de la gente. Es como hablar del color de la piel. Ya, vamos a hacer un LGTBIQ del color de la piel. ¿Qué te parecería? Un asco, ¿no? Ya, igual. Me parece separatista. Me parece que sigues definiendo a la gente por algo que no debería definirla. O vamos a sacar un Pantone con códigos también, ¿no? Claro. Y yo creo que la lucha tiene que ir para el otro lado ahora, de no hablar del asunto. Quien mencione el asunto sea señalado como sexista, igual que como racista, quien hace la mínima alusión a que por el color de la piel alguien es distinto, mejor o peor, lo que quieras, eso es un acto racista que todo el mundo identifica rápidamente. Yo creo que cualquier cosa que defina, tanto para bien como para mal, el hecho de ser gay o LGTBIQ, lo que quieras, no debería jugar ningún papel. Casarnos y tener todos los derechos, si es que tenemos todas las obligaciones. Sí, ahí se debería pasar a lo siguiente ya. Pero la siguiente etapa tiene que ser el silencio respecto a eso. Nadie tiene por qué saber, nadie tiene por qué hablar, nadie tiene por qué meterse, nadie tiene por qué comentar. Tiene que ser una cosa que hayamos superado ya. Igual que nadie separa a otro porque profesa una religión. Yo soy seguidor de San Juan Tadeo, a mí qué chucha me importa. Sí, es verdad. Usar la sexualidad, que es algo privado, como carnet de identidad o como carnet político, para bien o para mal, me parece nefasto y contradictorio. Escribiste una parte en algún artículo que tampoco habría que perder de vista eso, porque así como que se consiguen derechos también se pueden perder, ¿no? Que han habido muchas situaciones en las que se ha retrocedido, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Si no te vuelves una víctima profesional, profesión víctima, profesión LGTBIQ, y entonces de lo que me quejo, finalmente lo termino convirtiendo en mi medio de vida, entonces no es tan malo lo que te pasó. Sí. Sí, he escuchado muchas críticas de otros sectores que mencionan el tema de la victimización, ¿no? Yo no lo entendía, pero claro, como lo planteas, sí, pues tiene sentido. O sea, no se puede hacer política desde la victimización. Es contradictorio pelear por la igualdad desde
el aislamiento, la diferenciación y la autoexclusión. Todo eso pasará por un proceso, me imagino. Y tanto así que un día a mí me provoqué usar cartera y no pasé nada. Y un día me provoqué pintarme el ojo y tampoco pasé nada. Y al día siguiente no me lo pinte. Y eso no me defina ni de una cosa ni de otra. Ni siquiera me define como género fluido. Pues como que... ¿Por qué me tengo que...? Género no binario. Bueno, Javier, no quiero quitarte más tiempo. No te preocupes. Súper genial la conversación. Espero que en algún momento podamos volver a conversar. No, cuando quieras. Te voy a buscar los datos. Justo voy a hacer mi ponencia el 6 de noviembre en el LUM. Postulé mi ponencia justamente sobre los lugares de ambiente. Y bacán, me parece, porque creo que también es un tema que hay que meterlo, ¿no? En esos espacios académicos. Claro, porque sigue siendo como si fuera Lima del año 20, pero del siglo pasado. Interesante poner todo eso ahí. Listo, Javier. Bueno, gracias. Gracias a ti.